Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Muy buenos días, amigos televidentes de su programa Democracia. Hoy miércoles seguimos en esta lucha contra el COVID-19. Cada día más el dominicano aprendiendo, educándose y viendo la forma cómo detener o bajar la tasa de mortalidad y de crecimiento del COVID-19 en la República Dominicana. Un reto bastante grande para las nuevas autoridades. Señores, pero antes de entrar en materia, como ya es costumbre, vamos a entregarle el día de hoy al Señor. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno, ver detrás de las apariencias a tus hijos, como lo ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo, que todos los que acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Esas son las palabras sabias para aquellos que creen, al igual que nosotros, aquí en Democracia, en la fe y en la misericordia de Dios. Ahora paso con mi compañera Mónica Alburquerque. Mónica, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Omar, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más en Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y solo la verdad. Tenemos que faltan 25 días para que Luis Abinader tome posesión para ser el presidente de nuestra república por 4 años. Ya en esta semana ha dado mucho que decir de lo que será este gobierno. Primero tenemos que ya decidió eliminar, obviamente que eso es una promesa que él hizo en campaña, de eliminar el despacho de la primera dama, como igual ayer anunció vía Twitter que la OISOE va a ser también eliminada. Nosotros celebramos estas disposiciones del presidente electo Luis Abinader. Ayer ahí vemos en pantalla como en Twitter dice que a partir del 16 de agosto será eliminada la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, como parte de la reestructuración y eficientización del Estado. Tenemos que sería fabuloso, ya en nuestra opinión muy personal, que se hiciera una auditoría, que los casos pendientes de dicha institución sean llevados a la justicia para, obviamente, mostrar que sí va a ser un gobierno diferente, donde habrá justicia, donde la impunidad no será tolerada, donde los actos de corrupción tampoco serán tolerados. Y creo que sería una buena... Tenemos que esperar que tome posesión y veamos que todo esto pueda ser perseguido y todas estas decisiones ver en la práctica que sean beneficiosas para todos los dominicanos, porque todos los dominicanos de verdad que esperan persecución de todos los actos de corrupción y de impunidad. Tenemos que también Luis Abinader ayer visitó el C5I en el Ministerio de Defensa,
El presidente electo Luis Abinader visitó ayer el Ministerio de Defensa, donde conoció los recursos de infraestructura del CI y la Big Data sanitaria, un centro de comando y comunicaciones, ciberseguridad que monitorea la coordinación y operación y estrategia conjunta de las Fuerzas Armadas a los diferentes fuentes de acceso al territorio nacional. Si podemos darle audio. ¿Se escucha? Estamos aquí visitando el C5I, vinimos a conocer este excelente centro de información y básicamente que se está utilizando para la gran crisis que tenemos del COVID-19, para diagnóstico, información y poder entonces tomar las medidas de lugar. Y en ese sentido, en coordinación con el presidente Medina, pues empezar a continuar y tomar nuevas medidas para tratar de solucionar esta grave crisis, esta grave pandemia que está afectando a todo el país y también a la mayoría de los países del mundo. También tenemos que ayer fue el primer día de los próximos 45 días de estado de emergencia, donde vamos a estar con un toque de queda diferenciado entre provincias según la debilidad y obviamente la crisis del COVID. En esas provincias habrá un horario de 7 de la noche a 5 de la mañana y en los fines de semana de 5 a 5, en otras será corrido de 8 de la noche a 5 de la mañana. Podemos ver que ayer hubo un gran tapón, yo estuve en la calle próximo, unos 15 minutos antes, llegando a mi casa y vi el flujo de personas que quizás no se prepararon en el horario de su día para llegar antes de las 7 de la noche, que es el horario de toque de queda para el Distrito Nacional. Tenemos que los puertos seguirán trabajando. Los puertos durante el estado de emergencia seguirán trabajando con las importaciones y exportaciones. En cuanto a los comercios, tenemos que también la frontera, la terrestre estará cerrada, continuará cerrada, excepto lo que sea de transportación de mercancía. Tenemos también que se va a limitar el uso del transporte público y privado a un 60%. De minibuses, autobuses, tanto urbanos e interurbanos, trenes y teleféricos también tendrán un horario. Los gimnasios y las galleras continuarán cerrados. Ya muchos gimnasios en el día de hoy están protestando porque no entienden el toque de queda. Sería bueno que las autoridades se acerquen las autoridades y vean por qué, obviamente, en un sitio donde la persona suda, está llamada a hacer ejercicios de impacto, en ese ejercicio puede soltar gotas de saliva, que puede ser un sitio de contagio. Tenemos también que los datos del COVID para el día de hoy, estos son datos del día de ayer porque a las 10 de la mañana es que será transmitida el próximo boletín. Los casos nuevos fueron de 841, casos activos 27.882 y confirmados total de casos 54.797 y fallecidos 999. Falta poco para el 1000, esperemos que esto no siga creciendo, estos números. Tenemos que entre las Antillas Mayores, la República Dominicana es una de las que tiene mayores casos de coronavirus. Como vimos, la República Dominicana tiene total de casos de 54.797 y fallecidos 999. Puerto Rico tiene 12.940 de casos confirmados y 180 fallecidos. Haití, 7.146 casos confirmados y 154 fallecidos. Cuba, 2.449 de casos confirmados y 87 fallecidos. Jamaica tiene 810 casos confirmados y fallecidos 10. Entre República Dominicana, Haití, Cuba, hay una proximidad en cuanto a la población, a la cantidad de población que tienen, y hay que decir que quizás
el asunto de las conglomeraciones que no han sido llevadas a cabo como solicitan las autoridades es una de las causas por las cuales en la República Dominicana haya más contagios. Tenemos también, para continuar con las designaciones, el presidente Luis Abinader ayer vía Twitter y las redes Instagram también confirmó las designaciones del día. Tenemos que será designado el ingeniero del INE Ascensión Burgos, el ingeniero, como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Lo tuvimos aquí en el programa, una persona capacitada, con mucho que dar para el país, y creemos que es una gran decisión del presidente. Tenemos que también se designa al licenciado Joel Santos como asesor del presidente en materia de turismo. También creemos que es una decisión acertada involucrar a la sociedad civil, participación ciudadana, para que también sean parte de la solución. Tenemos que será designada la licenciada Jacqueline Mora como viceministra técnica del Ministerio de Turismo. Será también designada la licenciada Yaneris Ten Medina como viceministra administrativa del Ministerio de Turismo también, y será designada la licenciada Patria Mejía como viceministra de Gestión de Destinos del Ministerio de Turismo también, y será designado el licenciado David Collado como ministro del Ministerio de Turismo. Estos son mis comentarios para el día de hoy. Ahora paso a Omar, que tiene unos interesantes comentarios. Omar. Sí, Mónica, buenos días nuevamente. Mónica, ayer tú hiciste un comentario con relación a el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde él ha cambiado ahora su versión. Ahora dice que usar la mascarilla es un acto patriótico. Es increíble ver cómo este hombre cambia de parecer de un día a otro. Al parecer le está haciendo caso a sus asesores, viendo que está en desventaja en la carrera a la nominación como presidente nuevamente con su contendor Joe Biden. Al parecer está escuchando a sus asesores y el hombre ha cambiado de parecer. Te hago la salvedad sobre este tema porque las elecciones de Estados Unidos se avecinan muy prontamente. Señores, yo quiero seguir tocando el tema de los lineamientos de Luis Abinader y de su plan de gobierno. Ayer empecé sobre el tema de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Las principales problemáticas que caracterizan la situación de la mujer se pueden resumir en la pobreza, tiene rostro femenino, se verifica un aumento de la participación laboral de las mujeres, pero menos oportunidades de encontrar trabajo. A pesar de disponer de un mayor nivel educativo, las mujeres presentan mayores tasas de desocupación. Se mantiene la brecha en los ingresos laborales en igualdad de condiciones. Las mujeres ganan menos. Persiste el alto riesgo de mortalidad materna. La penalización absoluta en el Código Penal de la interrupción del embarazo, aún en el caso de riesgo de la vida de la madre. Altas tasas de fecundidad en adolescentes, estimada en 20.5%. Persiste la violencia basada en el género BBG, especialmente la ejercida en contra de las mujeres y las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género, grupos LGBT. Se mantiene la incidencia de manera directa e indirecta en el incremento del riesgo y la vulnerabilidad frente al VIH.
La violencia económica, física, sexual y psicológica contra la mujer todavía no es visibilizada en toda su naturaleza y extensión. Es naturalizada, estructural y cultural, y continúa siendo ampliamente consentida por diferentes poderes del Estado y sectores, a pesar del crecimiento, entendimiento sobre la magnitud de la problemática, alta tasa de feminicidios. El matrimonio infantil y con adolescentes son realidades en el país, siendo una de las causas de estancamiento de la modificación del Código Civil. Estas son unas de las problemáticas que tiene la República Dominicana, ¿no?, con este tema de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Hay un plan de trabajo en el gobierno de Luis Abinader para combatir este mal que acecha a las mujeres de nuestra República Dominicana. Así que ahora vamos a unos breves anuncios y conversamos y regresamos con Democracia. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Quien hay que aplaudir es a los ciudadanos, a las ciudadanas, que decidieron un cambio y lo lograron. Gracias por confiar en nosotros. Ahora, a trabajar juntos para hacer de República Dominicana el país del que todos nos podamos sentir orgullosos. Quien hay que aplaudir es a los ciudadanos, a las ciudadanas, que decidieron un cambio y lo lograron. Gracias por confiar en nosotros. Ahora, a trabajar juntos para hacer de República Dominicana el país del que todos nos podamos sentir orgullosos. Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Amigos, y estamos de regreso en Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y solo la verdad. En este caso con nuestro invitado especial, el ingeniero Ramón Alburquerque, con temas de actualidad. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, Mónica y Omar, aquí en Democracia. Hoy deseo tocar el tema de la Constitución de la República. Muchas personas no saben que al presidente de la República no solo se le debe juramentar, tal como señala el artículo 127 de la Constitución de la República, el 16 de agosto, donde la propia Constitución señala qué juramento debe prestar el presidente electo. Y este juramento empieza diciendo: juro ante Dios, ante la patria, por mi honor, ante Dios, ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir los deberes de mi cargo, la Constitución, las leyes, etcétera, etcétera. Por eso, mucha gente dice que el presidente de la República está obligado a ser él el que designe el Procurador General de la República, porque ¿qué medio tendría él entonces para hacer cumplir la Constitución y las leyes si no tiene el elemento coercitivo que le permita llevar a los tribunales a quien no cumpla, a quien viole? Evidentemente que lo que el presidente ha prometido no es desapoderarse de esa función, sino hacerla un poco más amplia, más transparente, a fin de que no se vea de que el que llegó a la presidencia anda persiguiendo a los demás, aunque otros también opinan que no tiene nada de malo perseguir a los otros si fue el caso que cometieron actos delictivos, crímenes y abusos de poder. Porque
a la gente a veces se le olvida que es Dios el primero que castiga. Y entonces, ¿qué le queda a los hombres? No pueden superar en bondad o en olvido o en perdón al Creador de todo. Si Dios castiga, es una enseñanza de que el hombre también debe hacerlo. ¿A quién? Al injusto, a un acusado preferido, a quien se le ocurra el que tenga poder. No, conforme al imperio de la ley, conforme a la Constitución y conforme a las leyes, al Código Penal, a los códigos de procedimiento para respetar el debido proceso de ley. Pero también muchos no dominan que una vez la Junta Central Electoral, como ya hizo, emite las actas de elección al presidente y a la vicepresidenta, en este caso, y los tiene que enviarlo entonces al tiempo que se los entrega a ellos y los hace público para generar conocimiento de la nación, también se los remite al presidente del Senado de la República. ¿Por qué? Porque el presidente del Senado es el presidente de la Asamblea Nacional. Y es que la Constitución de la República, en su artículo 120, dice cuáles son las funciones de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tiene, entre otras funciones, la de proclamar y juramentar al presidente y la presidenta, a la presidenta o el presidente, al vicepresidente o la vicepresidenta. Esa es parte de sus funciones. Y en este caso, correspondiendo a la Constitución, ya la presidencia del Senado ha dicho que en acuerdo con la presidencia de la Cámara de Diputados, este viernes 24 de julio del 2020 se va a reunir la Asamblea Nacional. Creo que oí decir que la reunión conjunta de ambas cámaras, no es así. Pienso que fue que escuché mal, porque lo que tiene que reunirse este viernes es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que es la unión de ambas cámaras, pero previamente, cuando se reúne la Asamblea Nacional, tiene que haber 21 cañonazos. Es un acto solemne de una extraordinaria importancia y trascendencia a la simbología patria de la República Dominicana. De manera que este viernes se habrá de reunir la Asamblea Nacional. ¿Y para qué se reúne? Bueno, para revisar las actas que envió la Junta Central Electoral de elección del ciudadano Luis Rodolfo Abinader Corona como presidente de la República, y el acta que elige o eligió, que declara electa a Raquel Peña. Entonces, habrá de proclamarlo, y para proclamarlo habrán salvas, habrá todo un ceremonial, que eso no es el 16 de agosto. Eso es una fecha que no está instituida en la Constitución, sino que señala que la Asamblea Nacional, una de sus funciones es proclamar al presidente y al vicepresidente. Ese es un acto que se va a celebrar el viernes. Otro aspecto, porque lo creo de interés, de alguna curiosidad, es qué deben hacer los senadores y diputados el 16 de agosto. Bueno, la Constitución dice que a las 9 de la mañana o antes deben estar en el Palacio del Congreso Nacional. No pueden faltar. Entonces viene la pregunta, ¿alguien tiene que invitarlo? El presidente y el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados tienen que invitarlo. Claro que lo van a invitar, pero no tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque esas son las convocatorias que se llaman de pleno derecho. Usted, ciudadano,
incluso fue candidato y ganó esa candidatura, pues se supone que usted conoce fielmente la Constitución de la República. Y uno de esos mandatos de la Constitución es estar presente sin falta, sin retraso, en el salón del Congreso Nacional, en los salones en su respectiva Cámara, los diputados en la Cámara de Diputados y los senadores en el Senado. ¿Para qué? Para constituir los bufetes, pero es algo interesante. ¿Cómo dice la Constitución? Bueno, que cuando se reúnan este 16 de agosto a las 9 de la mañana, tendrán que averiguar cuál es el de mayor edad. Y ese de mayor edad será el que va a presidir en un bufete provisional que tendrá un bufete pro tempore, es decir, provisional totalmente. Pero también los dos diputados más jóvenes pasarán a ser los secretarios y entonces cogerán un vicepresidente que pudiera ser el segundo de mayor edad. Pero siempre y cuando deben aceptar esos cargos, si no van a aspirar a posiciones en el bufete ya definitivo, que más luego se va a elegir por un año. Entonces, ese bufete provisional, lo mismo para el Senado, entonces el presidente presentará su propia acta de elección y se la da a ver a los secretarios. Y los secretarios le presentan las actas, sus actas de elección al presidente y ellos los ven. Entonces uno de los secretarios juramenta al presidente pro tempore y luego este presidente pro tempore juramentado va a juramentar a todos los diputados y diputadas. Usted ve cómo es la cuestión. Una vez ya ese bufete debidamente constituido y debidamente verificado el quórum y todo esto, entonces se declara en sesión abierta para elegir el bufete definitivo por un año. Entonces el presidente pro tempore llama a los diputados y diputadas, cuál tiene una plancha a presentar para aspirar a constituir los bufetes. Entonces allí van y se registran las planchas. Luego se someten a votación. Si hay empate, entonces se decide por la suerte, por una moneda o una fundita, aunque usted no lo crea, esto también es válido en el Congreso. Se entran los dos números, si eran dos planchas, o tres números, si eran tres planchas, y entonces se saca el que saque, el número que se saque, esa es la plancha que ganó si hay empate. Así son los procedimientos en el Congreso de la República y muy parecidos a los procedimientos en cualquier parte del mundo. Una vez constituido el bufete directivo, se declara abierta la sesión, se declara abierta la legislatura, que en cada año habrán dos legislaturas. Una empieza el 27 de febrero, pero en este caso empieza el 16 de agosto y dura 150 días. La otra empieza el 27 de febrero y también dura 150 días, pudiendo el presidente convocar para los asuntos que le fueren de interés a la nación, pero desde luego el Congreso sigue manteniendo su facultad a que en esa convocatoria extraordinaria que pudiera ser el jefe del Estado también pueda conocer los asuntos que le interesen también al Congreso. Digo esto porque por un tiempo se creyó que en las convocatorias extraordinarias del Poder Ejecutivo, durante los 12 años de Balaguer, solo podían conocerse los asuntos que presentara el presidente. Y nosotros nos encargamos, cuando llegamos a la presidencia del Senado en 1998,
a que eso fuera interpretado correctamente. Una vez abiertas la legislatura y todo esto, entonces los presidentes, el de la Cámara de Diputados y el del Senado, a su vez, invitan a sus miembros a trasladarse pueden también nombrar comisiones de recibimiento para ir preparándose para recibir al presidente y a la vicepresidenta cuando lleguen al Palacio Nacional. Entonces ahí rápidamente se forman las comisiones de estilo para recibir al jefe de Estado y a la vicepresidenta, y esas comisiones entonces tendrán el encargo de irse a la puerta de recibimiento del Congreso Nacional para allí aguardar la presencia del jefe del Estado. Mientras tanto, los demás senadores y diputados acompañarán a sus presidentes para ir al Salón de la Asamblea Nacional. Allí habrá un inconveniente. Ese salón, si no recuerdo mal, acoge como 700 y tantas personas sentadas en cada una de las lunetas o asientos de la misma, pero debido al distanciamiento social, ahora tal vez solo pueda acoger algunas 300 personas. Entonces, los invitados probablemente sean sacrificados, a menos que el Congreso, que también lo puede hacer, si el Congreso se reúne primero y pudiera contemplarse eso para el viernes, para evitar que no haya invitado tanta gente que trabajó, pudiera decidirse que se traslade la sede de la Asamblea Nacional, por ejemplo, al Palacio de los Deportes o a un lugar más amplio, al Teatro Nacional. Y así, como caben 700 y el Teatro Nacional posiblemente en su sala principal acoja 1500, entonces pudieran también estar presentes los 700 para tener allí al cuerpo consular y a las distintas personalidades que siempre se acostumbra en condiciones normales a ser invitada para este evento tan trascendente en la vida de los pueblos. Eso es parte del protocolo y del ritual que tienen todas las naciones del mundo. Ahora, algo muy interesante es que en República Dominicana se ha electo, es el primer país que ejerce un presidente en medio de la pandemia. Fue cierto que a principios de abril en Corea hubo unas elecciones masivas, una participación masiva del pueblo coreano, mostrando un gran civismo y un gran apego a sus instituciones. Pero aquellas fueron elecciones municipales y en otros lugares ha habido también eventos electorales, pero en ninguno ha habido la elección de un jefe de Estado. Y el primero es el nuestro, pero además caracterizado porque la misma pandemia, él fue afectado por esa misma pandemia, entonces habría que agregar que es el primer país que tiene un jefe de Estado electo en la pandemia y que a ese jefe de Estado fue afectado por la pandemia misma. Entonces son de las singularidades que parece que el destino, Dios o el flujo de los acontecimientos de la historia siempre ha caracterizado a República Dominicana, porque lo cierto es que en estos 2/3 de isla, lo primero es que en la isla tan pequeña, con apenas 76,000 kilómetros cuadrados, hay dos naciones, de cultura bastante disímiles, de idioma también distintos y tantas primacías que hemos tenido. La puerta por donde entró la conquista de América, este encuentro entre los dos mundos y tantas cosas más. Y ahora tenemos la primera alcaldesa en la Primada de América. También son caracterizaciones que hace que uno tenga y sienta más amor y más orgullo
por esta tierra de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Camaño, Juan Bosch, Peña Gómez, tantos presidentes queridos, no tantos, me excuso, algunos, porque la mayor parte han sido déspotas o han sido asaltantes del poder. Pero hoy tenemos la gran distinción, el inmenso placer de tener como presidente a Luis Rodolfo Abinader, una persona intachable, transparente, moderna, joven y excelentemente bien preparado, que ha demostrado que viene en serio con esto de cero impunidad, cero corrupción, a juzgar cuando designó a Carlitos Pimentel, hijo de Carlos Pimentel, con quien yo tuve el placer de viajar a Chile junto. Héctor Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central, Carlos Pimentel y nosotros tres fuimos seleccionados por el movimiento social cristiano de aquel entonces en la UAS, el BRUC, el Bloque Revolucionario Universitario Cristiano, para estudiar en Chile. Nosotros luego dejamos de estudiar en Chile y estudiamos en Estados Unidos, pero ellos lo hicieron. De manera que felicidades, Luis Rodolfo Abinader, al ser juramentado este viernes, proclamado este viernes y luego al ser juramentado el 16 de agosto del 2020. Que sea para bien de la República Dominicana. Muchas gracias. Ahora vamos a unos cortes y regresamos con Democracia. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Quien hay que aplaudir es a los ciudadanos, a las ciudadanas, que decidieron un cambio y lo lograron. Gracias por confiar en nosotros. Ahora, a trabajar juntos para hacer de República Dominicana el país del que todos nos podamos sentir orgullosos. Quien hay que aplaudir es a los ciudadanos, a las ciudadanas, que decidieron un cambio y lo lograron. Gracias por confiar en nosotros. Ahora, a trabajar juntos para hacer de República Dominicana el país del que todos nos podamos sentir orgullosos. Transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Bueno, estamos aquí en Democracia, en este caso con nuestro invitado especial, el doctor José Ricardo Zuluaga, gineco-obstetra de fertilidad, colposcopía y estética vaginal, también miembro del Colegio Médico Dominicano y secretario de publicaciones científicas del mismo colegio. Bienvenido, doctor, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Bueno, muchas gracias por la invitación a Mónica y a Omar, buenos días. ¿Se puede quitar la mascarilla? Sí. Bueno, de eso depende de usted, no hay problema. Y a todos los televidentes de este prestigioso programa, un placer y gracias por la invitación. Muchas gracias. Quiero excusar a la presencia del doctor Waldo Suero, Sí. que porque tenía previamente otras invitaciones no fue posible venir. Sí, no, excusado está. Gracias. Pero nosotros podemos tratar el tema que está En boga. Sí, en boga, que es esta crisis sanitaria. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Es necesario este estado de emergencia que solicita el Poder Ejecutivo con relación para controlar el contagio en el país? Fíjese, con relación al COVID-19, es una gama muy grande de temas relacionados al mismo. Por lo tanto, yo haría un breve resumen sobre el inicio. O sea, es una enfermedad viral que se supone que dura de 1 a 14 días su evolución. Las complicaciones y enfermedades que se adquieran durante ella son las que prolongan el ingreso del paciente, las complicaciones del paciente, e incluso al fallecimiento del paciente. Entonces, es muy importante, indudablemente el toque de queda es muy importante. El Colegio Médico Dominicano, en voz del doctor Waldo Suero, desde el inicio, o sea, desde marzo, febrero, marzo,
dijo toque de queda 24 horas. Cuando se acogió el primer caso que se diagnosticó, que fue extranjero, el italiano, en Romana, que llegó acá en febrero. Indudablemente que la enfermedad acogió al país en un momento muy difícil por el hecho de las elecciones. Eso coartó muchas medidas que el equipo de salud quiso, debió y sabía que debía tomar, pero estaba la parte social, la parte política, o sea, un conjunto de razones que complicaban el tema. Entonces sí, indudablemente hay que hacer el toque de queda, primero. Segundo, ¿por qué el toque de queda? Mira, la enfermedad del día 1 al día 5 aproximadamente puede no presentar ningún signo. Del día 5, 7, 8 y 9 es donde puede presentar signos. Entonces, entre el 9 y el 12, la enfermedad evoluciona. Ahí viene el sinergismo de que el paciente tenga morbilidad, que sea diabético, que sea hipertenso, que tenga un sistema inmunológico debilitado por otras enfermedades que pueda tener el paciente. Entonces, por esa razón, el Colegio Médico Dominicano desde el inicio dijo que las pruebas tenían que ser masificadas. ¿Por qué? Porque, como decía usted, Omar, un paciente de 25 años que no tiene ninguna morbilidad, ni diabético, ni obeso, ni hipertenso, con un sistema inmunológico completo, le va a dar la enfermedad y en él va a evolucionar como una gripe, pero él contagia. Entonces, si me contagia un paciente de 62 años, 65 años, ese puede tener morbilidad y ahí vienen los casos de fallecimiento. Entonces, si nosotros masificáramos las pruebas, identificamos, claro, no le voy a decir que van a ser 10 millones de pruebas, pero uno por sectores y por personas allegadas a los que están positivos, vamos a masificar ahí. Entonces, luego de ellos diagnosticados, ya el Sistema de Salud Pública Nacional puede tomar medidas sobre esos pacientes para evitar otro que se contagie y para comenzar a tratar los que se contagiaron recientemente antes que evolucione la enfermedad. Porque si la enfermedad se trata antes de que los síntomas, las complicaciones se presenten, el paciente va a evolucionar mejor. Sí, porque actualmente es muy difícil conseguir que le hagan una prueba. Entonces, hay otro tema con el asunto de las pruebas. Hay 3 pruebas: PCR, IgM, IgG. Entonces, la PCR sale positiva, puede salir positiva de 1 a los 12 días. La IgM es la primera que se identifica porque es la que sube, es la que primero sube, es la que primero aumenta. Que su mayor, que va a estar entre los días 5 y el día 9, que son los días que hay más síntomas. 5, 7, 8 y 9, y hasta el día 10, es donde hay más síntomas. Ahí es donde el IgM me sale positivo. Entonces, después del día 10, es que el IgG, que son inmunoglobulinas, comienzan a aumentar, que son las que se dice que crea inmunidad por 6, 5, hasta 7 semanas. Entonces, eso quiere decir, y discúlpeme que lo interrumpa, porque tengo una pregunta, porque sé de personas que ya han padecido del virus y que le han hecho la prueba 3 veces y ha salido negativo, que en el único análisis que han salido positivo es cuando le mandan a hacer la tomografía, donde ven en los pulmones ya instalada la neumonía por el SARS-CoV. Entonces, ¿por qué es que no se aplica la prueba correcta? No, lo que sucede es que es importante, por eso le decía ahorita el asunto del tiempo. Si usted le hace a un paciente el día que se contagia, el IgM le va a salir negativo, porque después del día 5 es que aumenta. Entonces, si usted hace un estudio completo con el paciente y me sale el IgM positivo, ya yo presumo que el paciente está entre el día 5 y el día 9. Pero si el paciente tuvo contacto hoy y al segundo día usted le hace la PCR,
y me sale positivo, eso me dice, y el IgM me sale negativo, eso me dice que la enfermedad está instaurándose. Entonces es un conjunto de estudios que usted lo relaciona con la parte clínica y vamos entonces a tener un resultado que nos va a permitir un manejo adecuado con el paciente. Pero tenemos otro tema, que es el peor, y es el sistema de salud dominicano. No me gusta decirlo, pero es muy inadecuado. Es muy inadecuado. El sistema de salud dominicano no es el sistema de salud, da vergüenza decirlo, pero para mí hace 20 años, 25 años, era mejor que ahora. Porque ahora el paciente que ya usted va al Mocoso Puello, usted va con un seguro médico. Mientras antes yo tuve la oportunidad de ser director por 10 años de hospitales públicos, dirigí hospitales públicos, y en los hospitales se daba todo, los hipertensos, los diabéticos, todos iban a buscar sus medicinas regaladas allá. Todos operaban allá gratis, se internaban gratis, se manejaban gratis. Y la mortalidad, una vez cuando yo dirigía la maternidad de Boca Chica, hubo un caso de una encefalitis, y meningitis, y de inmediato se reportó a Salud Pública, al Departamento de Saneamiento Ambiental, Epidemiología, y de inmediato Salud Pública fue, hizo su programa en el área, controló un caso, y después se presentó otro que fue el del hermano del primer niño, y ahí se paró todo, porque Salud Pública actuó a tiempo, porque tenía las herramientas, pero ya hoy Salud Pública no tiene ni siquiera los médicos, ahora está en el Sistema Nacional de Salud, Servicio Nacional de Salud. Claro. Entonces eso influye mucho, que esperamos que el compañero Luis Abinader tiene un gran equipo, está cogiendo un muy buen equipo, entre ellos tiene un médico que yo conozco su valía y su conocimiento, que es el doctor Santiago Jacín, Sí. y esperamos y confiamos de que esto se va a enderezar. Pero necesitamos la ayuda de la población por el hecho que no todo depende del Estado, ni depende de salud pública, ni depende de un presidente. Eso depende de nosotros mismos. Yo estoy aquí hablando y yo me quité mi mascarilla. ¿Por qué yo no me quité mi mascarilla? Porque yo me he hecho las pruebas, salgo negativo, no tengo ningún síntoma, ni ningún signo, ni en mi casa tampoco. Pero si yo mañana salgo positivo, o pasado mañana salgo positivo, yo mira, todos están con mascarilla. Entonces me va a quedar la duda, ¿habré contagiado a alguien? Entonces eso es lo que tenemos que tener conciencia. El pueblo dominicano le hago un llamado a los jóvenes, sobre todo, que son los más riesgosos de adquirirla, que no es la calle, que tienen que mantenerse en su casa, que aprovechen y estudien, que lean, que adquieran cultura durante estos días, estudien, trabajen, pero con distancia. Importante, taparse ojos, boca y nariz, lavarse las manos, y aún con las manos limpias, no llevárselas nunca a la cara. Esto es una de las cosas que más el Colegio Médico Dominicano ha hecho mucho hincapié, y hemos trabajado bastante a nivel nacional para evitar que esto siga proliferando. Lamentablemente, el actual gobierno no ha tomado en cuenta el Colegio Médico Dominicano, para nada. Al inicio se hicieron unas reuniones, se invitó, pero las comisiones que ha hecho el presidente Danilo Medina excluyó al final al Colegio Médico Dominicano, que por ley es asesora de salud del Estado. Doctor, vamos a hablar un poquito con relación a las vacunas. ¿Qué opinión tiene usted de qué tan cercanos están estos países que están liderando la fabricación? Mira, el tema de la vacuna, yo no soy infectólogo, yo soy ginecólogo obstetra. Leo de todo un poco, tengo por costumbre de leer todos los días. El tema de la vacuna, yo no me apresuraría. No la estoy cuestionando, no digo que no son buenas, ni que no lo sean. Lo que yo no sé qué es lo que son. Porque usted pone la vacuna y evita la enfermedad.
pero usted no sabe qué pasa en lo delante. Cada día en medicina salen muchas teorías nuevas, y cambian patrones y programas que vienen de hace 100 años. Entonces, después usted viene que hay mucho autismo, que hay mucho de esto, muchas malformaciones. ¿Y de dónde tú vienes? Entonces yo prefiero que seamos cautos, y yo creo que lo mejor de todo es evitar el contagio del COVID-19. Los jóvenes son los que están más propensos, porque trabajan más, andan más en la calle, y contagian a sus padres, a sus abuelos, que tienen más de 50, de 60 años, que sí tienen morbilidad. Bueno, pues darle las gracias al doctor José Ricardo Zuluaga por su participación aquí en nuestro programa Democracia. Decirle que este espacio está abierto para cuando usted entienda que tenga alguna información importante y valiosa que podamos compartir aquí en este programa. Gracias por participar. Muchas gracias por la invitación, muy halagado con ustedes. Siempre les sigo, les felicito como llevan su programa. Y al doctor Ramón Albuquerque, le tengo una gran admiración desde hace mucho tiempo. Pues le pasaré la información y esa extensión de cariño. Gracias. Muchas gracias, y ahora regresamos con Democracia. Vamos a unos cortes. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Quien hay que aplaudir es a los ciudadanos, a las ciudadanas, que decidieron un cambio y lo lograron. Gracias por confiar en nosotros. Ahora, a trabajar juntos para hacer de República Dominicana el país del que todos nos podamos sentir orgullosos. Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Amigos, estamos de regreso en Democracia. Ya este es el último segmento del día. Nos queda despedirnos, Omar, no sin antes hacer hincapié en la ciudadanía, en los jóvenes y en todos los dominicanos, de que llevemos este toque de queda al pie de la letra. Organicemos nuestro día de forma tal que podamos salir a tiempo para no llegar a causar ese tapón que pasó en el día de ayer, para no incomodarnos, porque esto es algo que hay que seguir, ya esto es algo, un decreto que el presidente ha solicitado por la crisis que estamos viviendo, y solo nos queda cumplir el uso de las mascarillas obligatorio en todos los sitios públicos y o cerrados, mantener el distanciamiento de 2 metros aproximadamente entre personas, de donde haya un cúmulo de personas, en los restaurantes, en los colmados, en toda la vida pública y social en la que participemos. Por favor, utilicemos nuestras mascarillas y protejamos a nuestras familias, a nuestros allegados, a nuestros colaboradores y a todos nuestros amigos. Desde Democracia les deseamos un hermoso día. Muchas gracias por ser parte de nuestro programa. Democracia, nos vemos mañana.